¿Cómo sería tu vida si no pudieras olvidar nada y recordar perfectamente cada palabra, dato, información que entra a tu cabeza? Increíble, ¿verdad? Puede que hasta un poco una locura. Y tienes que saber que esto para Solomon Shereshevsky era la normalidad de todos los días. En este vídeo te acompaño a descubrir los secretos de su supermemoria, para que puedas aprovecharla tú también. Me presento, por si no me conoces, mi nombre es Valerio Sever, soy el creador de MindLab y un experto de aprendizaje estratégico. Mi misión con este canal y con estos vídeos es enseñarte las mejores formas de estudiar, de manera que tú puedas transformar tanto tus estudios y sobre todo tu futuro. Así que bienvenido a este vídeo. La historia de este hombre es literalmente asombrosa, porque es un periodista ruso que nació en 1886. Y una persona normal, hasta que un día su jefe notó algo extraño. O sea, era el único periodista que en las reuniones no tomaba nota. Y no porque fuera una persona superficial, sino porque descubrió que era capaz de recordar todo lo que escuchaba sin necesidad de apuntar. Y podía repetirlo palabra por palabra. Claramente, el cerebro de este hombre era fuera de lo normal, extraordinario. Y eso se debía a dos condiciones que le caracterizaban. Primero de todo, él tenía hipermnesia, palabra que viene del latín, o sea, hiper, más allá, mnesis, memoria. Y es justo una condición en la que la memoria está intensificada o amplificada más allá de lo normal. Y esto le permitía entonces detener literalmente cualquier cosa que entrara en contacto con sus sentidos. Claramente esta condición determinaba tanto unas ventajas evidentes en su vida, por el hecho que tenía esta habilidad de poder retener todo lo que él necesitaba, ¿no? Recordar. También pero conllevaba una serie de desventajas bien relevantes, porque su cerebro, teniendo esta memoria bien potenciada, no conseguía filtrar datos importantes de los no importantes, y entonces acababa almacenando todo. Y a raíz de este estrés y estas dificultades, entró a su vida uno de los padres de la neuropsicología, o sea, Alexander Luria, un científico que estudió personalmente a Shereshevsky durante muchísimos años, y este caso en concreto lo dejó atónito. De hecho, Alexander Luria escribió hasta un libro tras estos años de investigación que se titula Pequeño libro de una gran memoria, la mente de un mnemonista, Shereshevsky en este caso. Luria entonces quería entender cuáles eran, primero de todo, los límites de esta memoria tan increíble, y entonces quiso poner a prueba a Shereshevsky con una serie de ejercicios justo de memoria. Primero de todo, vio que era capaz de memorizar listados de más de 100 palabras aleatorias, o sea, sin ningún sentido. Era capaz, encima, de memorizar poemas hasta en idiomas que desconocía, o sea, algo asombroso. Y también se sorprendió al ver que era capaz de memorizar fórmulas muy complejas, claramente que desconocía, y, dato aún más interesante, era capaz de escribir esas fórmulas tanto a la ida como a la vuelta. La pregunta entonces era, ¿a qué se debía esta memoria tan increíble? ¿Qué ocurría en la cabeza de Shereshevsky para poder conseguir estos resultados asombrosos? Y los secretos eran dos: sinestesia y visualización extrema. Vamos a ver qué son. La palabra sinestesia deriva del griego y es la unión de la raíz sin, o sea, junto, y aistesis, sensación. Es un fenómeno, de hecho, neurológico en el que la estimulación de un sentido provoca una experiencia automática en otro sentido, como si estuviesen bien conectados. O sea, hay gente, por ejemplo, que ve colores al escuchar música o siente sabores al leer palabras. Y era lo que le ocurría a Shereshevsky. Por ejemplo, al escuchar el número 1, en su cabeza se generaba automáticamente la imagen de un hombre con cara de militar, y imaginaba hasta su personalidad, ¿no? Como si fuera bien orgullosa. O el número 2, para él era una mujer alta y elegante, y al generar estas imágenes, él imaginaba interacciones entre ellas. Montaba literalmente películas en su cabeza, como en la película Origen. La protagonista de la película, en este caso, en los sueños en concreto, aprende a manipular la realidad, es decir, todo lo que imagina, como por ejemplo que la ciudad se levante, ocurre, o que aparezca un puente de la nada. Y vamos, eso es lo que ocurría en la mente de Shereshevsky, o sea, cada dato era una imagen en su mente y en su cabeza vivía literalmente una película. Los números tenían colores, tenían formas, tenían personalidades, los sonidos se convertían en imágenes, los sabores evocaban lugares. Vamos, su mente era un carnaval sensorial. Sé que a lo mejor te estarás preguntando, Valerio,
¿cómo que esto de imaginar historias puede ayudarme a memorizar mejor? Si de toda la vida lo único que me ha servido y funcionado ha sido repetir, repetir, repetir. Ahora, es cierto que lo único que nos han dicho ha sido esto, o lo único que habrás encontrado habrá sido esto, pero habrás visto también que repetir, además de llevar tiempo, de ser súper, súper, súper cansante, es desmotivante porque ya sabes que a pesar de hacerlo, olvidarás la gran mayoría de lo que estás repitiendo. Yo era de notazas cuando estudiaba, saqué la nota máxima de selectividad, hacía cuadernos y cuadernos de derivadas. Hoy no recuerdo nada de la gran mayoría de lo que estudié y eso es frustrante. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona la memoria para que pueda ayudarte a entender por qué una estrategia distinta puede generar este resultado tan asombroso. La memoria es como si fuera una caja y tiene dos fases de trabajo. Una primera fase de depósito de la información y una segunda fase de recuperación de la información. Hay solo una de estas dos fases que es siempre perfecta. En tu opinión, ¿cuál de las dos es la perfecta? ¿Recuperación o depósito? Pues mira, el depósito es la fase perfecta. La recuperación tiene varios fallos. No sé si, por ejemplo, alguna vez te ha pasado de tener la palabra en la punta de la lengua. Y es justo la sensación de, sé que lo tengo, sé que está en mi cabeza, no consigo recuperarlo. Si quieres que tu recuperación se vuelva perfecta, hay que utilizar las tres características de la memoria. Y vamos a ver cuáles son. Primero de todo, nuestra memoria es visual, más o menos por un 83%. Y es justo esta habilidad de imaginar cosas. No tiene nada que ver con la memoria fotográfica, que es un pequeño porcentaje de la misma, sino es la habilidad de crear imágenes mentales, tal y como cuando soñamos. Característica número 2, la memoria es asociativa, o sea, es como si fuera una cadena enorme hecha por un montón de eslabones. Y a veces, seguramente, donde tus estudios, sin querer, habrás utilizado esos recursos. Hay veces donde a lo mejor leo un concepto abstracto, ¿ok? Consigo relacionarlo, asociarlo entonces, con un ejemplo de la vida real, del día a día, visual. Ya la unión de estas dos características hace que la recuperación de la información sea mucho más sencilla, a pesar del hecho que el concepto pueda ser abstracto o hasta complejo. Última característica, la memoria es emocional y creativa. ¿Qué significa? Que cuando una experiencia que vivimos y asociamos una fuerte emoción, el recuerdo es mucho más duradero, ¿ok? Mucho más impactante. Cuando utilizamos esas tres características de la memoria, nuestra recuperación es perfecta. Y estos son los tres ingredientes para poder recordar realmente lo que quieres aprender. Y te hago un ejemplo para demostrarte que ya tienes una memoria perfecta y ya tienes esas características, solo que no sabes cómo utilizarlas de forma consciente. Y piensa por un momento en un recuerdo de cuando eras muy pequeño. El primero que se te ocurra. Da igual la edad que tengas. Piensa en el primer evento que se te venga a la mente. Ahora, te he hecho la pregunta y en 2-3 segundos habrás recuperado esta información. ¿Te notas cansado o cansada porque acabas de recuperar este dato? ¿Hace cuánto tiempo viviste este evento? Seguro que hace muchísimo tiempo y es obvio poder recuperarlo. No ha habido tanto esfuerzo en recuperarlo. ¿Y por qué somos capaces de recordar con tanta facilidad? Porque sin querer, y esa es la palabra más importante, cuando viviste este evento, tu cabeza utilizó inconscientemente estas tres características de la memoria. La primera característica es que la memoria es visual. De hecho, lo primero en que has pensado ahora ha sido una imagen, tipo foto o peli. Segunda característica, la memoria es asociativa. Y de hecho, esta imagen está asociada a un lugar en concreto, personas específicas, algo que viviste. Última característica, la memoria es emocional. De hecho, cuando viviste este evento, seguro que viviste alguna emoción. Claramente en los estudios no habrá que emocionarse, por lo menos no se puede hacer de forma consciente. Si algo te gusta y te apasiona, sí que pondrás la parte emocional. Cuando pero interactúas con datos que no son tan apasionantes y que hay que estudiar sí o sí, hay que aprender a utilizar la creatividad, tal y como hacía Shereshevsky. Sé que a lo mejor te encantaría tener la misma memoria de Shereshevsky porque te parece un superpoder. Te puedo garantizar que para él fue una carga impresionante porque no podía olvidar nada. Imagina por un momento de salir con tus amigos y recordar todas las conversaciones hasta de desconocidos, de gente que pasa por ahí. Imagina la carga mental que este hombre había tenido que vivir. Y un dato interesante es que Shereshevsky encontró una manera de descargar, ¿ok? Algunos de estos datos en su cabeza, como para poder tirar la basura que no le interesaba. Y la estrategia que encontró consistía en coger una hoja, coger un boli y escribir lo que quería dejar ir. De hecho, cuando escribimos, nosotros delegamos la responsabilidad del recuerdo, de la memoria,
la hoja y no nuestra cabeza. Sé que a lo mejor hasta hoy te habrán dicho o te habrás creído que escribir sí te ayudaba a recordar. Yo era el primero que hacía resúmenes y resúmenes, o más bien creaba mis versiones del libro que necesitaba para poder estudiar y luego poder aprobar. ¿Y qué recuerdo hoy de todo lo que he escrito? Prácticamente casi nada. ¿Por qué? Porque escribir no te ayuda a recordar, sino te prepara para olvidar. Ya que le dice a tu cabeza, tranquilo, puedes dejarlo ir, ya que en caso de necesidad, aquí lo encontraremos, en el papel y no en la cabeza. La historia de Cherchesky nos recuerda entonces algo fundamental. No se trata de recordar más, sino recordar mejor. Y recuerda que la memoria funciona por asociación, emoción y visualización. Y esto se puede entrenar. Solomon Cherchesky no podía olvidar. Nosotros podemos elegir qué recordar y cómo hacerlo. No necesitas una memoria perfecta, sino una estrategia bien poderosa. Si quieres más herramientas para aprender mejor y estudiar con ciencia, suscríbete a Mindlab. Y cuéntame en los comentarios cuál es tu truco de memoria favorito.